Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga. Vamos a comenzar con esta transmisión, en este ministerio siguiendo sus pisadas, y en el programa de Jóvenes Marchando en la Fe. Vamos a comenzar con algunos cantos. Tengo esperanza aquí en mi alma. Hoy tengo gozo en mi corazón. Siento a Cristo viviendo en mi vida. En Él confío, pues tiene todo en control. Tengo esperanza, yeah, aquí en mi alma, Hoy tengo gozo, en mi corazón, Siento a Cristo, oh yeah, viviendo en mi vida, En Él confío, sabes tú, pues tiene todo en control. A veces débil soy y caigo aquí. Cuando pierdo la fe, a veces pierdo la fe y pierdo tu control. Y cuando clamo a ti, tú escuchas. Es cuando todo mi ser siente tu grandioso y divino amor. Esperanza, tengo esperanza aquí en mi alma, Hoy tengo gozo, tengo tu gozo en mi corazón, Siento a Cristo, viviendo en mi vida, En Él confío, pues tiene todo en control. A veces en mi ser siento temor. A veces me pierdo y yo no entiendo por qué, pero tú comprendes, Dios, y estás junto a mí y siempre cuidas de mí. Todo el tiempo siento tu presencia en mí. Tengo esperanza aquí en mi alma, Aquí en mi ser. Hoy tengo gozo en mi corazón. Siento a Cristo viviendo mi vida. En Él confío, pues tiene todo el control. Sí, aquí en mi alma, en mi ser, hoy tengo gozo y tengo su amor en mi corazón, en mi corazón. Siento a Cristo, tengo un sentir, Él vive en mí, en Él confío, solo en Él, pues tiene todo en control, Él tiene control, pues tiene todo en control, mi vida, Él cambió, todo en control, puedes ver que tengo esperanza. Hay gente sin amor, hay gente sin paz. Caminan solos en su soledad, no dejando su pasado atrás. Hay gente en la calle, hay gente en tu lugar, y hay gente sin su hogar, y otros claman diciendo: oh, 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 Padre, quiero verte.
Hay gente con hambre, hay gente en dolor, hay gente que no puede ver una vida mejor. Hay gente en busca de ayuda y no la halla. Hay gente mirando su final y otros oran, no está bien. Oh Padre, quiero verte Padre, yo sé, ven por Dios, mi Padre, vendrá por mí, ven por mí, Padre, ven por mí, Padre, ven por mí, ven por mí, ven por mí, quiero verte Dios, mi Padre, vendrá por mí. Oh, quiero verte Dios, mi Padre, vendrá por mí. Oh, ven por mí. Ven por mí, Padre, Padre, ven por mí. Ven mi Padre, Padre, ven. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una oración para comenzar ahora con el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Dios, muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande y porque no existe nada mejor que tú. Gracias porque nos das otra vez esta oportunidad, nos das los medios. Gracias porque tú pones también tu palabra en nuestros corazones para que con ella podamos tratar de ayudar a las demás personas. Queremos encomendar en tus manos el esfuerzo que se hace para que podamos ser de utilidad en algo y también sobre todo a las personas que puedan escuchar este mensaje, que realmente les pueda servir, que sea efectivo, como siempre es tu palabra, que llegue un buen momento en sus vidas para que realmente pueda causar un efecto positivo en ellas. Te pido también por todos los hermanos que participan, que nos acompañan, que nos sintonizan, que tú también les bendigas porque invierten bien su tiempo también escuchando un poco de tu mensaje y apoyando en este ministerio. Tus manos nos ponemos, bendito Dios, y queremos agradecer de todo y pedir la guía de tu Espíritu para que todo lo que hablemos también sea de bendición para nosotros, que lo enseñamos. Ayúdanos para vivirlo y en el nombre de Jesús te pedimos todo esto y te lo rogamos. Amén. Amén. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy voy a hablar acerca de el llamado. Y este tema tiene que ver con una invitación de parte de Dios. Ese es el llamamiento que hace. Y para tratar de conceptualizar lo que es el llamado o darle una definición, es la invitación que Dios hace a una persona para que cumpla una misión, para que viva un ideal, para que funja su vocación. Eso es lo que es el llamado. Es la invitación que Dios te hace para que cumplas tu misión. Y eso tiene que ver con nuestro propósito de vida. Y también es algo que podemos entenderlo como un papel definido y exclusivo que solamente Dios tiene para ti dentro de todo su plan cósmico del universo. Entonces, dentro de todo el plan que Dios tiene, por algo Él te hizo en este segmento de la línea del tiempo. Por algo no viviste tal vez siglos antes o siglos más adelante, si es que los va a haber, sino que en este preciso momento, en este preciso lugar, tal vez no naciste en ningún otro país y sí en por algo que Dios quiere que tú cumplas aquí. Entonces eso es de lo que se trata
el llamado. Tiene que ver con nuestro propósito de vida. Y es algo que realmente es muy necesario analizar, estudiar y sobre todo dejarlo a la luz de la palabra de Dios, porque es una de las preguntas más recurrentes que hacemos todos en nuestra intimidad. Es algo que nos está remordiendo siempre la conciencia, algo que agita nuestro espíritu dentro de nosotros. Son esas dudas existenciales que todos pasamos y Dios tiene mucho que decir al respecto. Entonces es importante. Y vamos a analizar, por ejemplo, algunos versículos. En el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, dice en 1 Corintios 1 y verso 9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y en eso encontramos un llamamiento. Dice, todo lo anterior está hablando acerca de la gracia que Dios ha tenido para con las personas. Y en el 9 dice que Dios es fiel. Y dice que por Dios fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, que es el Señor de todos nosotros. Y aquí hay un llamamiento, y de llamamientos me gustaría tocar dos tipos de llamamientos. Está el llamamiento general, como el que acabamos de ver, es decir, que todas las personas son llamadas a tener una comunión con Jesús. Dios es como si nos invitara personalmente, como si nos gritara, nos extendiera esa convocatoria para que estemos cerca de Jesús. Y a todas las personas del mundo, sin importar nada de su personalidad, de su contexto cultural, académico, socioeconómico, sin importar nada de eso, Dios los llama para que estén cerca de Jesús. Pero también si leemos, por ejemplo, ahora en Jeremías, en el Antiguo Testamento, el libro de este profeta, y dice también en el capítulo 1 y en el versículo 5, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Si notamos aquí, es algo más que un simple llamado genérico a tener una convivencia con Dios, a estrechar los lazos de comunión que existe entre Dios y el hombre y las personas, cualquiera que sea, sino que aquí hay un propósito más definido. Es decir, que Dios está pensando en Jeremías y antes de que nazca, dentro de todo ese plan que Dios está teniendo, dice, Jeremías cuando nazca en este tiempo va a cumplir esta misión, va a ser un profeta para todas estas naciones. Eso es un llamado específico. Y esos son los dos tipos de llamado que hay. Uno es, como vimos, primero el general, pero también existe el llamado más específico. Y ahora, es algo impresionante, pero muy cierto, el que muchos cristianos no sepan cuál es su propósito en la vida. Nosotros tenemos muchos objetivos y metas, sueños que queremos realizar, que queremos cumplir. Pero de ahí a cumplir nuestro propósito de verdad en la vida, porque no es algo que hemos adquirido como las otras metas de nuestra vida con el paso del tiempo, con nuestros propios gustos, con nuestras preferencias, sino que es algo que Dios ya ha implantado en nosotros desde el momento en que nacemos. Y es por eso que a veces nosotros no sabemos por qué nos gusta lo que nos gusta, por qué escogemos lo que escogemos. Obviamente nos basamos en algo, pero pues nadie puede decir de dónde viene el origen del gusto, por ejemplo. O sea, a mí me gusta el color morado, pero pues no sé por qué realmente, o sea, siento una inclinación hacia eso. Entonces, Dios lo que hace es que usa todo eso en conjunto y como Él ya sabe todas las cosas y sabe cuáles van a ser mis gustos, cuáles pueden ser mis decisiones, entonces Dios usa todo eso para que nosotros al momento de elegir lo que elijamos, nos dé esa oportunidad de cumplir un rol específico que va a ser de utilidad y va a ser de un progreso en el plan que Él tiene. Pero es impresionante ver la manera en que muchos en verdad, en todo el mundo, desconocen cuál es su propósito en la vida. No es algo tan sencillo llegar con alguien y decir, oye, ¿cuál es tu propósito? Y que te respondan así bien fácil, como, sí, pues yo siempre he pensado que yo nací para esto y lo otro. Puede ser que sea el caso, pero son pocas realmente las personas que pueden tener esta facilidad. Es algo que lleva mucho tiempo de estarlo pensando, meditando y estar viendo realmente en qué es lo que coincidimos.
en qué somos útiles. Y todo eso es lo que quisiera aconsejar el día de hoy. Es importante que todas las personas conozcan su propósito en la vida. Algo que solamente esa persona puede hacer. Algo que solamente tú puedes lograr y nadie más. Por algo Dios te hizo a ti. Porque tienes que cumplir algo en especial. Tal vez puedes llegar a personas que nadie más puede llegar, porque solamente tú tienes esa facilidad, tienes abierta esa puerta. Tal vez tú puedas realizar cosas que en tiempos pasados no se pudieron realizar, pero Dios por algo te puso aquí y ahora. Y por eso es muy importante conocer cuál es nuestro propósito en la vida, porque vivir sin propósito solamente es sobrevivir. Realmente no estamos viviendo para lo que Dios nos ha hecho. Entonces, cuando nosotros logramos vivir conforme a lo que Dios tenía en sus expectativas al momento de crearnos, realmente sentimos una plenitud y además de que somos de utilidad para las personas que nos rodean. Y sobre todo, pues estamos gustándole a Dios, estamos consiguiendo esa meta que todos los cristianos tienen de agradar a Dios. Y me gustaría dar algunos consejos para conocer nuestro propósito en la vida. Para poder lograr cumplir ese llamado que Dios hace, pues tenemos que saber cuál es nuestro propósito. ¿Cuál es ese llamado específico al que Dios nos está invitando? Y algunos consejos, por ejemplo, y el más importante, pueden haber muchos otros, pero el más importante que yo quisiera tocar es haz oración. Dice en Santiago, capítulo 1 y versículo 5, que el que tenga falta de sabiduría, es decir, si te falta algo por saber, por conocer, por entender, por comprender, si te falta algo, pídele a Dios que te lo muestre. Que tenga falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual te va a dar abundantemente, te va a dar hasta que te sacies, hasta que cubras esa necesidad que tienes para comprender, para saber eso que te estaba faltando. Y además Dios no te va a reprochar nada, Dios no te va a estar echando en cara, no, Él te va a dar en abundancia y sin reproche. Pero pida con fe, dice el versículo. Porque el que no pide con fe no va a recibir nada. Porque si estás dudando, pues eres como la ola del mar, que el viento te avienta para allá y para acá. Pero cuando tú logras definirte en tu propia petición a Dios, muéstrame esto, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Por qué ha pasado esto en mi vida, en mi familia, en mi ciudad, en mi país, en estos tiempos, en mi generación? ¿Por qué ha pasado todo esto? ¿Qué es lo que quieres que yo cumpla? Dame lo que necesito para que pueda lograr eso, para cumplir tu propósito para mí. Pero eso, en esa conversación con Dios, mostramos nuestro corazón y Dios también nos puede ir revelando todo eso. Entonces ese es el máximo, el mejor consejo que yo podría dar acerca de conocer el propósito en la vida. Haz oración. Y bueno, además de eso, pues tenemos otras varias herramientas. Y por ejemplo, me gustaría tocar una gráfica que a mí en lo personal me ha servido mucho. Y es la manera de que podemos encontrar a través de ciertas partes de nuestra vida nuestro propósito. Por ejemplo, lo voy a mostrar aquí, espero que se vea. En este gráfico, que es de 4 círculos, y muestra primero lo que amamos, lo que nos gusta hacer, lo que harías horas y horas, nuestro hobby, nuestro pasatiempo, algo que disfrutamos, nuestra pasión. Y también encontramos en otro círculo lo que el mundo necesita. Y en otro círculo encontramos por lo que alguien te puede pagar. Y encontramos en el último círculo lo que haces bien. Entonces, cuando juntamos, por ejemplo, lo que el mundo necesita con lo que te pueden pagar, esa es la vocación. Que normalmente en eso es en lo que sentimos ese llamado para ayudar a las personas. Y si juntamos eso por lo que alguien nos paga con lo que hacemos bien, es nuestra profesión. Algo que realmente tenemos las habilidades necesarias para cumplir, para laborar en eso, y pues además tenemos una remuneración por eso, pues nos pagan, podemos vivir de eso. Y cuando juntamos eso que hacemos bien, y además que es nuestro gusto, nuestro hobby, lo que amamos, encontramos allí nuestra pasión. Y también, por ejemplo, si juntamos eso que a nosotros nos apasiona, y además eso suple algo que el mundo necesita, esa es nuestra misión. Y si juntáramos nuestra pasión, nuestra misión, nuestra profesión y nuestra vocación,
tenemos una idea de cuál es nuestro propósito en la vida. Entonces, eso es algo que nos puede servir mucho, es algo útil y que además, pues, va de la mano con esa revelación que Dios nos va dando. Entonces, si juntamos lo que nos gusta, debemos de pensar primero en lo que nos gusta. ¿Cuáles realmente son nuestros gustos? Ay, creo que no se aprecia muy bien, ya me dijeron. No, lo siento, pero después les mando la imagen por allí. Pero si juntáramos todo eso, y si juntáramos lo que hacemos bien, lo que el mundo necesita, que cubriéramos una necesidad con eso, pues entonces nosotros ahí vamos a encontrar una idea de lo que es nuestro propósito en la vida. Y obviamente eso tiene que estar a la par de lo que nos muestra la palabra de Dios, porque podremos perseguir sueños guajiros y fantasear mucho, pero no nos debemos de salirnos de los lineamientos, obviamente, que Dios nos ha establecido. Pero es una idea y es un consejo que yo simplemente doy. Y ahora lo importante del llamamiento que Dios hace, porque Dios habla a todas las personas, extiende esa convocatoria, hace una invitación pública y además es una invitación personalizada, siempre está tratando de encontrar la forma de llegarte a ti exclusivamente. Pero lo importante del llamamiento de que Dios hace es mi reacción hacia ese llamamiento. En la manera en cómo nosotros actuamos después de que sabemos y entendemos el llamado que Dios nos está haciendo. Eso es lo que realmente importa. Porque al final de cuentas nosotros somos los que decidimos. Un ejemplo de eso es, podríamos nosotros tener frente a nosotros la mejor propuesta de trabajo. Con las mejores prestaciones, el mejor salario, el mejor horario, lo que sea. Pero, pues es algo que a mí no me gusta y yo digo, no, gracias. Lo rechazamos. Y algo parecido pasa con el llamado de Dios. Nosotros podemos tener el mejor propósito en la vida. Lo más excelente, algo trascendental incluso pudiera ser. Algo que realmente nos llenara. Pero depende de nosotros si aceptamos esa invitación de Dios o no. Y eso es lo que yo me quiero enfocar ahora. En la reacción que nosotros tenemos. Y por ejemplo, notamos en Romanos capítulo 10, hablando un poquito de esto de la reacción que tienen las personas. Para dejarlo muy remarcado, dice en Romanos 10, versículos 13 al 15, es el plan de acción para la salvación que Dios tiene para la humanidad. Romanos 10, 13 al 15 dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber alguien que les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. Y dentro de todas estas preguntas retóricas que está haciendo el apóstol Pablo, nos deja entrever el plan que Dios tiene. Y es algo sencillo. Primero, Dios envía a sus siervos. Luego, sus siervos predican. Después, la gente oye. Después, los que oyen creen. Y los que creen invocan inmediatamente. Es algo, una reacción natural. Dice que los que invocan al Señor son salvos. Y obviamente todo esto involucra ese proceso que nosotros conocemos. Ese proceso paulatino de oír, creer, arrepentirnos, bautizarnos, perseverar. Y también la confesión también. Pero entre ese plan, a mí me llama mucho la atención algo que quiero aquí resaltar. Creo que le podemos sacar una buena lección. Es que este plan es sencillo, es muy práctico y además está garantizado. O sea, dice Dios, si tú haces esto, va a pasar esto. Y si pasa esto, de inmediatamente va a suceder esto. Y me pregunto es, ¿por qué aún hay personas que no quieren obedecer, no han obedecido al evangelio? Obviamente, pues hay personas que son incrédulas y que Dios ya sabe que no van a creer, que nunca se van a arrepentir a pesar de que hayan sus consecuencias. Y hay un propósito también para eso. Dicen proverbios que aún el malo tiene un propósito. Pero también una respuesta al por qué hay personas que no creen es porque muchas veces nosotros, los cristianos, no predicamos. Un estudio también de una organización religiosa muestra que en esta generación es la que menos evangeliza.
porque estamos todos con esa mentalidad de que no debemos de chocar con las ideas de los demás, que debemos de ser respetuosos y todo eso. Y en esa cultura en la que hemos crecido, pues se ve mal que nosotros prediquemos con que, pues, ¿cómo es que nos vamos a atrever a decir que nosotros conocemos al único Dios, que tenemos la verdad absoluta o algo así? Entonces nos vemos imposibilitados por esa cultura de predicar abiertamente. Y obviamente hay maneras de poder lograrlo sin ofender, sin causar tanta polémica, pero pues normalmente usamos eso como un pretexto para dejar de predicar. Y a lo que voy aquí es que cada paso de todo este plan está garantizado por Dios. Dios envía a sus siervos, Él hace el llamamiento. Y después, si sus siervos predicaran, la gente va a escuchar. Es algo obvio, algo natural. A menos que le estés hablando a una piedra, pues no te va a escuchar. Pero a las personas te va a oír. Alguien te tiene que escuchar si tú empiezas a predicar. Si tú empiezas a hacer cosas para anunciar la palabra de Dios, alguien tiene que saber de eso. Y dentro de todas esas personas que puedan escuchar, alguien tiene que creer. Es una garantía. La palabra de Dios no vuelve vacía. Y si los que creen, pues Dios le va concediendo también ese regalo del arrepentimiento, el entendimiento, lo va compungiendo en su corazón. Y pues va a terminar bautizándose, va a terminar invocando a Dios. Y pues obviamente el resultado final será la salvación. Los que invocan al Señor son salvos. Pero aquí el único punto que puede ser del fallo es que sus siervos no predican. Y eso es para resaltar aquí lo importante de cumplir el llamamiento. Todo eso es algo súper sencillo, es algo que podría cambiar el mundo, que de hecho lo ha hecho muchas veces, este plan. Pero seguimos fallando en este punto. En la reacción que nosotros tenemos hacia el llamado. Y es por eso que es tan importante que podamos tomarlo desde una manera con más seriedad y también con más pasión. Y ahora me gustaría tocar las facetas, por llamarlo de alguna manera, 4 facetas del llamamiento. Las facetas del llamado. Y rápidamente vamos a tocarlas. Número 1, la primera faceta sería la de confusión e ignorancia. Dios te llama para que cumplas un propósito en especial, pero existe una confusión mezclada con una ignorancia y que normalmente nos impide dar ese primer paso. Y vamos a leer un versículo para reforzar este punto. En el primer libro de Samuel, del Antiguo Testamento, estos libros de historia, y en el primero de Samuel, en el capítulo número 1, y vamos a encontrar aquí la historia del llamado de Samuel mismo, de su nacimiento. Y dice vamos a leer el capítulo 3, primero de Samuel 1, 3:1, dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, con sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llama dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como a las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y con este ejemplo me gustaría hacer una analogía de lo que le pasó a Samuel y también lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida. Muchas veces tenemos este llamado de parte de Dios, porque Dios nos sigue hablando, nos sigue haciendo esa invitación, nos sigue buscando, y de una y otra manera, dice la Biblia que Dios siempre busca muchas maneras, desde la antigüedad, para hablar a las personas.
A los pasados fueron por los profetas, pero dice de muchas maneras y muchas veces les habló. Y lo mismo pasa ahora. Dice en Job también que Dios usa muchas herramientas para tratar de llegar a las personas. Incluso hasta en sueños, menciona ahí un amigo de Job. Dice que cuando el hombre está ahí en su lecho, cuando está dormido, entonces de muchas formas Dios siempre está tratando de llamar. Pasan cosas en tu vida que deberían hacerte recapacitar, hacer que voltees hacia a Dios, que lo busques. Pero normalmente nosotros tenemos esta faceta primera. Es la inicial. La confusión y la ignorancia. Cuando no conocemos a Dios, porque dice que Samuel aún no conocía a Jehová, pues no sabemos de qué se trata, como que, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me ha ocurrido esto en mi vida? ¿Qué significará todo esto? ¿Qué sentido debe tener? Y la respuesta casi siempre es que Dios te está llamando. Dios está haciendo una invitación para que recapacites, para que reacciones, que endereces tu camino, que corrijas tu vida, que dejes de arruinar la vida también de los demás, que dejes de arruinar tu propio propósito, para que te reivindiques, para que vuelvas al camino original, para que lo fuiste diseñado. Y eso es lo que Dios está buscando, es lo que pretende. Y es por eso que es importante sobrepasar esta primera faceta. Cuando entramos en esa confusión o en esa ignorancia que pues, no conocemos qué es lo que está pasando, y normalmente nos sentimos así, pues en esa confusión de ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿De qué se trata esto? Y la manera en que podemos pasarla, pues es conociendo a Dios. Si nosotros huimos de Él, pues jamás va a pasar nada positivo. Al contrario, van a seguir más llamadas de atención, llamadas de atención, llamadas de atención. Esas invitaciones sutiles y a veces fuertes que hace Dios. Y nosotros vamos a seguir sin entender. Y en cambio, el consejo que le dio Elías a Samuel, dijo, si otra vez te pasa esto, dile, habla, porque yo te estoy oyendo. Yo quiero escucharte, yo quiero obedecerte, yo quiero saber qué es lo que tienes para mí. Quiero conocer de qué se trata esto. Quiero saber el porqué de todo esto que ha pasado en mi vida. Y es lo que hizo Samuel, y es lo que deberíamos de hacer nosotros. Pero esa es la primera faceta, todos pasamos por eso, en esa cierta confusión, y pues también estamos ignorantes de eso. Y ahora rápidamente, la segunda faceta, después de que Dios nos habla y que nosotros aceptamos de cierta forma, que nos acercamos un poco para conocer al menos de qué se trata, esa por simple curiosidad, para ver qué es lo que está pasando. La segunda etapa, ya cuando conocemos ese planteamiento que Dios nos hace, es la negación. La segunda faceta es la negación. Y vamos a leer algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo número 4, vamos a ver el caso de Moisés. Y en el versículo 10 dice así, Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio de al que debes enviar a otro. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano a Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará su corazón. Tú le hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Pero primeramente es esto. Ya después de que conoces, ya vas conociendo más. Por ejemplo, si lo aplicáramos en estos tiempos, y recordáramos tal vez nuestros inicios en el cristianismo, y ya vas conociendo pues, de qué se trata esto de la iglesia, realmente, tal vez si nosotros crecimos en la iglesia, pero ya dices, pues esto es una decisión ya personal, o sea, lejos de mi familia, o sea, algo ya entre Dios y yo, las responsabilidades que tal vez tengo que cumplir, y muchas veces la reacción natural es la negación. Tapamos nuestros oídos, tapamos nuestros ojos, lavamos la espalda, no queremos aceptar esa responsabilidad. Y sobre todo en la etapa de la juventud es algo difícil. Y más aún cuando, por ejemplo, venimos del mundo y que hemos experimentado muchas cosas allá afuera y que ahora nos presenten todo esto, es algo difícil de aceptar. Y la primera reacción es negarnos, con que, nada, pues esto no es para mí. O sea, ¿cómo voy a hacer yo todo lo que fui en mi vida pasada?
y luego voy a tratar de ser así alguien totalmente diferente, pues como que no checa conmigo, es algo que no va. Y es la primera impresión que siempre le mostramos a Dios normalmente, la negación. Incluso Moisés, uno de los más grandes líderes en cuanto al servicio a Dios, al principio se negó. Estaba tratando de poner pretextos, excusas, barreras, poner objetos de por medio entre Dios y él, dentro de lo que él estaba escuchando, que Dios le tenía preparado, todo lo que tenía que hacer, lo que Dios iba a hacer con él mismo. Y dijo, no, pero es que mira, yo esto y el otro, y no puedo por esto, y la verdad se me dificulta bastante, no tengo tiempo, y yo siempre he sido así. Entonces la negación es algo que sale a relucir casi siempre después de ese llamado. Y otro ejemplo también podemos leer en el libro de Jeremías, también cerca de donde leíamos ahorita, Jeremías, pero ahora en el versículo 6, uno después del que leímos. Dice, entonces dije yo, Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar, porque apenas soy un muchacho. Y otras versiones dicen, porque apenas soy un niño. Entonces nuevamente aquí está la negación. Jeremías acaba de escuchar todo lo que Dios mismo le estaba diciendo. Escuchar a Dios directamente. Y luego que Dios le esté diciendo, desde antes de que tú nacieras, yo ya te había visto. Es más, yo tengo un plan para ti. Tú vas a ser un profeta para todas las naciones. Tú vas a cambiar el mundo. Y lo está escuchando Jeremías y se queda así impresionado y dice, ay, Señor, no, yo ni sé hablar, a mí ni me escojas. Yo estoy bien chavo, yo no sé hacer nada. Entonces es algo impresionante el cómo, de aquella escena tan impresionante de que Dios esté mostrando acá todo su plan, esté mostrando su corazón, lo que Él ha tenido para ti, que son cosas buenas, y uno le sale como que, no, pues eso no. No, mejor manda otro, yo no sirvo para eso. Y es algo natural que muchas veces pasa. Y otro ejemplo también es en Jonás. Si recordamos, simplemente lo voy a citar. Recordamos cuando Dios le manda a esa misión. Jonás ya era un profeta, ya tenía tiempo, se cree, dedicándose a compartir la palabra que Dios le transmitía a través de su espíritu hacia las personas. Pero en esa misión especial, cuando Dios lo manda a aquella región de Nínive, y Jonás dice, no, allá no voy. Y ya, pues como que ya traía ahí un chorro de problemas sentimentales y ahí todo desajustado, su personalidad, súper amargado, negativo. Y es impresionante cómo es que un hombre de Dios podría ser así. Y luego ya Dios lo manda directamente y se va en aquella embarcación hacia el otro lado, se va hasta el otro extremo. Dios te dice, mira, yo tengo esto para ti. Y tú vas así, pum, te volteas, te vas hacia el otro lado. Es algo impresionante, pero es algo que tal vez tú hayas vivido. Es algo que yo viví en su tiempo, la negación. Y es importante ir viendo cada una de esas etapas para entenderlas. Y vamos a seguir avanzando. La siguiente faceta del llamado que Dios hace es la crisis. Ahora sí vamos a leer en el libro de Jonás. Por eso no lo quise leer mucho ahorita porque seguía en este punto. Y aquí vamos a encontrar en Jonás algo que me llama mucho la atención. Porque pues ya sabemos es aquella primera parte de la historia, cuando está mandándolo Dios hacia aquella región de Nínive. Y su primera respuesta, su primera reacción, pues es la negación. La negación a cumplir con aquello. Se va en aquella embarcación que va hacia el otro extremo, se dirige hacia Tarsis. Y en aquella desobediencia le pasan muchas cosas a Jonás. Porque ya cuando está ahí, llega una tormenta. Y vamos a leer, dice en Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Después de que Dios te hace aquella invitación personalizada, y tu primera respuesta es como que no, la verdad no le entro, viene una crisis. Tú te estás rechazando, estás rehusando aceptar aquello que Dios está mostrando, y viene una crisis. Viene aquella faceta, aquella etapa ahora, ese periodo en que se van a complicar varias situaciones. Y el ejemplo claro lo tenemos aquí en Jonás.
Él se estaba negando, se va en el barco, viene una tormenta enorme, atroz. Todas las personas estaban súper asustadas y empiezan a orarle cada quien a la creencia que ellos tenían. Y Jonás dice, no, ya ni oren. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí, yo soy el del problema. Mejor échenme al mar, porque si no, Dios va a hacer que el mar derrumbe toda esta embarcación. Y pum, para pronto la avientan al mar. Y ahí está, abnegado él, naufragando en aquel mar. Y para acabarla, viene un pez, un enorme pez, un gran pez, y se lo traga. Y eso nos muestra también, es la ejemplificación de las situaciones difíciles en nuestras vidas. Después de que estamos rechazando la voluntad de Dios, que estamos ahí en negativo hacia lo que Él nos está mostrando, estamos no, yo no quiero, y es que yo no puedo, yo no soy así, esto no es para mí. Viene un momento en el que Dios, de cierta manera, te forza, ahí te está forzando para que entiendas qué es lo que te conviene, para que cumpla su voluntad. Una llamada de atención para que realmente aceptes lo que necesitas aceptar. Momento de la crisis. Y luego leemos en Jonás, ahora en el capítulo 3, después de que pasa todo esto, versículos 2 y 3. Dice así. A vosotros solamente... perdón, estoy en otro libro. Jonás, ahora capítulo 3, versículos 2 y 3, dice así. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de un recorrido de 3 días. ¿Qué terminó haciendo Jonás? Terminó haciendo para lo que fue llamado por Dios. De una u otra forma, vamos a terminar cumpliendo lo que Dios quiere. Su voluntad siempre se va a cumplir. La diferencia es que nosotros queramos cumplir su voluntad en nuestra vida. Que formemos parte activa en esa realización, en esa materialización del plan de Dios. Porque al final de cuentas vamos a terminar cumpliendo lo que Dios tiene para nosotros, ya sea para bien o para mal. Y qué mejor que sea para bien. ¿Qué necesidad tenía Jonás de pasar aquella vergüenza, que lo aventaran, que estuviera ahí de náufrago y después que se lo tragara el gran pez? Y terminó todo escupido de aquel pez. ¿Qué necesidad tenía? Si pudo haber cumplido de primera instancia lo que Dios le estaba diciendo. Pero muchas veces tenemos que pasar por esto, si no lo entendemos. Tenemos que pasar por situaciones difíciles, y eso se traduce en enfermedad, en problemas económicos, problemas sentimentales, problemas también en cuestiones de pareja, cuestiones sentimentales, laborales, académicas, dificultades, complejidades, tribulaciones, y todas aquellas cosas son llamadas de atención de Dios. Hey, voltea a mí, yo soy el que te puedo ayudar. No, hey, eso no es para ti. Es una llamada de atención que podemos entender como la crisis. Y la cuarta y última faceta del llamado que Dios nos hace, es decir, nuestra respuesta hacia ese llamado, la última reacción que normalmente tenemos y que deberíamos de tener, es la aceptación. Es cuando contemplamos todo aquello que ha pasado, desde que si pasamos por todas las facetas, porque tal vez no todos pasamos por ellas, viene primero la invitación de Dios. Y si nosotros aceptamos y queremos conocer aquello, pues ¿de qué se trata? Y cuando lo vemos y tal vez nos espantamos y decimos, no, yo no le voy a entrar a eso. Y después viene cierta crisis que nos hace voltear otra vez a Dios. Y decir, pues ¿a quién más voy a ir? Voy a cumplir esto. Es la aceptación. Cuando aceptamos ese reto, vemos lo difícil que puede ser, las responsabilidades que esto contrae, pero queremos participar en eso de todos modos. Y es algo importante, es algo bonito también. Y para darle un refuerzo a esto, vamos a leer en Mateo, el Nuevo Testamento ahora, en aquella convocación que hizo el Señor Jesucristo mismo. Y en Mateo capítulo 4, vamos a leer los versículos 18 hasta el 22, dice así. Mateo 4, 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano,
que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí, y yo los voy a hacer pescadores, pero de hombres. Ellos entonces, dejando instantáneamente las redes, lo siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su papá, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Esa invitación que está haciendo aquí específicamente ahora a estas personas, a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, dice, dejen aquello, ustedes síganme, y yo voy a hacer de ustedes algo especial. Y cuando esas personas aceptan eso, me llama mucho la atención que no se tardan en responder. Yo me imagino un montón de cosas que pudo haber estado pensando Pedro, por ejemplo. Sabemos que él tenía familia, porque pues, hasta tenía suegra, nos narra en la Biblia que Jesús la sanó. Entonces probablemente tenía esposa, y imagínense si tenía hijos, y que lo que Jesús les estaba diciendo no era algo pequeño. Dice que estaban ahí, estaban echando la red en el mar, otros lo estaban remendando, porque eran pescadores. Es decir, a eso se dedicaban. Ese era su trabajo. Eso era de lo que vivían. Eso era de la fuente de su sustento. Pescar era lo que ellos hacían para vivir, para mantener a su familia. Y Jesús le dice, no, dejen eso, ustedes síganme. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de esas personas? Me imagino a Pedro, de repente llega un día y tal vez su esposa le dice, oye, pues dice Pedrito que si ya lo vas a enseñar a pescar. Dice, no, es que no puedo, ahora voy a ir allá a Genezaret y no te dije que iba a ir con Jesús. O que le diga a su esposa, oye, pues es que dice mi mamá que si lo llevas a la ciudad porque tiene que ir a comprar unas túnicas porque ya no trae ropa. Y que no, pues es que ahorita voy a andar bien ocupado. Vamos a ir hasta Capernaum y vamos a andar predicando. Voy a ir con Bartolomé, acuérdate que ya te había dicho. Y pudo haber pasado un montón de situaciones después de este acontecimiento, esa invitación que les hace Jesús, y que ellos aceptan inmediatamente. O que le haya dicho tal vez la esposa, pues a ver si ya vas a trabajar más temprano para que podamos juntar más dinero, que vendas más pescados. Y de repente le dice Pedro, no, pues es que ya no voy a trabajar. Todo ese tiempo voy a andar con Jesús, vamos a andar predicando de una ciudad en otra. Y cómo habrá reaccionado también a su familia. Cachis, pues nos íbamos a juntar este año para comprar un caballo nuevo. Y miles de situaciones, aunque son hipotéticas, que son reales, porque lo conocemos en nuestra familia. Pero la verdad es que Pedro, ni Jacobo, ni Andrés, ni Juan pensaron en esto. Porque cuando Dios llama, no hay nada más importante. No hay nada más importante que estar con Él y cumplir lo que Él tiene para nosotros. Pudieron haber puesto un montón de excusas. Pudieron haber puesto de por medio un montón de pretextos, de quehaceres, de compromisos, de tareas que tenían pendientes. A su propia familia, su propia vida, sus gustos o necesidades. Pero cuando Jesús llama, no hay nada más importante. Y esa es la última faceta y a la que todos deberíamos de llegar y de estar cumpliendo constantemente en nuestra vida. Y vamos a ir terminando, hermanos. La conclusión es, recapitulando un poquito, vimos lo que es el llamado. El llamado es la invitación que Dios hace a una persona para que cumpla una misión. Vimos que hay llamados generales y también hay llamados específicos. Y vemos la necesidad de vivir con ese propósito. Tú necesitas vivir con propósito. Búscalo. Y vimos algunos consejos para encontrar ese propósito. El más importante, el más elemental, pide sabiduría a Dios. Medita intensamente en ti mismo y haz los esfuerzos necesarios. Prueba para que sepas cuáles son tus dones, tus talentos, qué es lo que haces bien, qué es lo que sí me gusta, con qué me siento cómodo en el ministerio, porque realmente es algo que me nace hacerlo, que lo hago con satisfacción, con alegría, con amor, con pasión, con gozo. Prueba. En todos los ministerios diferentes que puedan existir, inténtalo para que sepas en qué eres bueno. Y también vimos algunas facetas. Existen diferentes facetas que componen ese llamado.
Nos enfocamos obviamente en la parte que es lo más trascendental para nosotros, que es nuestra propia respuesta hacia ese llamado que Dios nos hace. Y las 4 facetas que vimos es la confusión, es una mezcla de confusión e ignorancia. Vimos también la negación, cuando nos rehusamos a primera instancia a aceptar aquello. Después viene la crisis, que es una llamada de atención para que reflexionemos y ahora sí ya decidamos cumplirlo ya que lo conocemos. Y la última es la aceptación. Vamos a terminar cumpliendo el plan de Dios. Qué mejor hacerlo de buena gana, de primera mano, hacerlo cuando se nos dice. Y seguimos el ejemplo de Pedro y de los otros apóstoles. Así que inmediatamente, hasta a su papá dejaron por seguir a Jesús. Busque y encuentre su propósito y responda positivamente al llamado que Dios le hace. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Vamos a terminar con esta última oración y después vamos a mandar algunos saludos. Vamos a orar. Bendito Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos revelas todo lo que ocupamos en nuestra vida. Y queremos pedirte a ti, con ruegos, bendito Dios, por favor, ayúdanos a comprender tu propósito. Por favor, haznos entender lo que tú quieres de nosotros, porque a veces nos confundimos por todo lo que pasamos en nuestra vida. Tú danos claridad en nuestra mente para que logramos entenderlo. Danos luz también con tu palabra para que notemos esos ejemplos que tú has mostrado en la Biblia y que podamos aplicarlos en nuestra vida. Por favor, ayúdanos para que podamos también inspirar a otras personas para que encuentren ese propósito, que realmente lo puedan cumplir, porque tú es lo que quieres de ellos y de todos nosotros. Danos lo que ocupamos para cumplir ese propósito. Tú abre puertas y también danos todo lo suficiente para que podamos lograrlo. Acomoda los tiempos, las cosas, las personas, para que podamos realmente cumplir eso, porque también es nuestro deseo. Ayuda también a todas las personas que escuchan tu mensaje para que puedan abrir su corazón, que no sean tan negativos ante tu mensaje, ante tu plan, ante tu palabra. Ayúdales también, tócales su corazón, porque todos necesitamos de tu ayuda para que podamos recibirte. Ayúdanos para reaccionar bien ante lo que tú nos pides. Y también bendícenos para que podamos ir mejorando en aquello que intentamos hacer para ti. Perdona porque nos equivocamos bastante, porque no cumplimos del todo lo que debemos, pero en tus manos ponemos porque tú eres el que nos puede hacer mejores. Mira nuestro esfuerzo, mira lo bueno que ponemos de nuestra parte, porque tú nos lo has dado. Ayúdanos para que podamos maximizar todo eso y podamos ir aminorando también el pecado y nuestras fallas de carácter, en las negligencias, en la flojera que a veces tenemos. Ayúdanos para eliminar todo eso, por favor, Dios. Entonces nos ponemos también este ministerio para que tu mensaje se siga compartiendo con otras personas, que pueda servir de algo en los espíritus de los hermanos y también de los que no te conocen, que sea una semillita ahí sembrada en sus corazones para que atiendan a tu palabra. Entonces nos ponemos, Dios, y queremos darte muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y vamos a mandar saludos también a todos los que estuvieron acompañando. Pues nuestro hermano Roberto Copado, claro que sí, hermano. También a Mariano, que estuvo ahí también al pendiente. Muchas gracias, bro. Bendiciones. A nuestro hermano Jaime Telles también. Bendiciones, hermano. Chabelita, Isabel Sauceda, también Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Nuestra hermana Flor González, claro que sí, la esposa de nuestro hermano Copado. Gracias, hermana, por acompañarnos. También a Marco, también está por aquí. Muchas gracias. Y también a Gloria Ramírez, hermana, Dios la bendiga. No sé quién sea, pero me gustaría conocerla pronto. Muchas gracias por acompañarnos y por apoyar este ministerio. Gloria Salazar también, desde Houston. Gracias, hermana. Saludos desde Escobedo. Dios la bendiga. Y por favor, hermanos, también, si nos pueden hacer ese gran favor de compartir estos mensajes que transmitimos para que a más personas les pueda llegar y pues que algo les sirva, y también pues a todos nosotros que nos vamos ahí esforzando en este ministerio. Por favor, sigan orando por nosotros, que podamos mejorar, que Dios abra puertas y ponga también los medios para que podamos expandirnos más en esto que tratamos de hacer para Él. Gracias por acompañarnos a todos. Bendiciones, compartan el mensaje y que Dios los bendiga.